Hola, ¿cómo estamos? Pues ahora vamos a hablar de esas mentes que nos han ido haciendo que nos motiváramos para emprender nuevos caminos a lo largo de la vida, como lo hemos comentado en los grandes empresarios. Pero aquí hemos estado hablando de esos espíritus altruistas, esos espíritus científicos que han aportado a la sociedad esos inventos, esas creaciones de grandes empresarios, pero que han servido a la humanidad, como ha sido Tomás Alva Edison, como ha sido Tesla, como ha sido Ford, Henry Ford. Esas personas que ayudaban al entorno, en el caso de Ford, él ayudaba a sus empleados a darles casa, a darles carro, a darles esa estabilidad para que pudieran trabajar mejor y poder salir adelante. Como se dan cuenta, son personajes que han contribuido a un desarrollo de una nación. Pero ahora vamos a hablar de unos personajes que son oscuros, que son turbios, pero que también son grandes empresarios y que también han aportado todas esas grandes ideas y esos logros para beneficio de la humanidad, aunque ellos no lo eran. Ellos eran personas mezquinas, turbias, oscuras, que nada más estaban tratando de buscar pues un logro, cazafortunas, esos aventureros que se infiltraban en todos esos ámbitos para poder sacar un beneficio de lo que se iba logrando. Y de este personaje vamos a hablar de Rockefeller, John Rockefeller. Pero aquí antes de eso teníamos que mencionar el origen de cuál va a ser su ganancia. Su ganancia vamos a hablar de ese líquido vital, pero industrial, que es el petróleo. Ya habíamos hablado en dos videos anteriores, les hago la referencia por si les interesa el tema, lo busquen. Ya habíamos hablado en el Día de la Candelaria, 2 de febrero, y ya habíamos hablado en el fuego eterno, de esos orígenes que tiene el petróleo y que se van a remontar hasta las culturas de los fenicios en Irán. Aquí todo eso ya no se los repito porque ustedes saben bien que es poco el tiempo, pero si les gustaría enterarse de eso, están en esos videos que ya habíamos puesto. Pues aquí vamos a ir viendo a todos esos buscadores de fortuna, estos pilleros, que en realidad estaban haciendo pues un entorno para comodidades de ellos, no de la sociedad. Y pues Rockefeller es uno de ellos donde se va a hablar de esas personas tacañas, aventureras, esos personajes aventureros que crearon toda esta industria y que John Rockefeller va a ser el creador de todo ese monopolio donde posee una sola empresa, una sola persona y toda era subsidiada. Los subsidios que ellos lograban pues recopilar para esas empresas se fue haciendo a través de ese monopolio, que eso pues van a ser piezas importantes. Ya les dije que a diferencias de esos sectores, como habíamos visto, este sector del petróleo van a estar aquí constituidos tres personajes, que es Peter Dirham, Dieter Ning, que era un sibarita y un oportunista. Entre ellos, pues los tres que está, John Rockefeller, como una vinculación que tienen entre ellos. Aquí vamos a ver que entre sus profunda tacañería que tenía Julenberg, eh, va a ir contribuyendo para ir haciendo ese bloque de esa explotación al petróleo. Vamos a ir viendo cómo se crearon las industrias que van a ir haciendo toda esa estructura del trunch, que es lo que controla o hace que una sola persona maneje todos esos monopolios. Henry Ford, que ayudó a controlar y la prosperidad haciendo partícipe a sus empleados de los beneficios, como ya les dije, que les dio casa, que les dio autos, que les dio vacaciones, porque ahí se va a mencionar algo importante que también ya lo habíamos visto en un video cuando hablamos de Henry Ford. Cuando él, a partir de que se hace todo esa trayectoria
del carro y todo eso, también se va a empezar a inventar la cuestión del turismo, porque antes nada más podían viajar las personas que eran ricas, pero a través de que se empiezan a ver carros, que se empiezan a hacer esas jornadas de 8 horas, que se empiezan a hacer, a darle a los empleados esas vacaciones, como se hace el turismo, porque las personas deben imaginar, pensar que ese era un concepto de siempre, no es cierto. El turismo antes nada más lo podían hacer la gente que tenía dinero, la gente rica, y a partir de que se mete lo de las vacaciones, se va a instituir todo lo del turismo, pues ya para toda esa gente, y pues quitar un poco toda esa tentativa que tenían estas personas, que eran unas especies como de, de acciones, de control, como unos tentáculos que agarraban todo ellos. Estas utilidades que le van a ir dando a todo ese petróleo, a toda esa infraestructura que se va a ir haciendo cuando en la época de Henry Ford, cuando se empiezan a meter todos esos motores de pistones diésel de 2 tiempos y que se va a empezar a ocupar la gasolina, ahí es cuando ya se le va a ir dando un uso adecuado a todo ese proceder, y más importante cuando se empiezan a hacer en los barcos de motor y hacer esa reconversión, porque antes eran de vapor, ese vapor originado por el carbón, pero cuando entra el petróleo, aquí se hace esa conversión y va a tener ese cambio de ser barcos de vapor a ser barcos de petróleo, y eso se inicia en Inglaterra. Acuérdense, cuando estamos viendo la historia de Inglaterra, cuando vamos a ver, porque eso todavía no lo hemos visto, vamos a ir viendo cómo Enrique VIII va a empezar a hacer toda una flotilla. Como en esta época, cuando ya estamos hablando ya del siglo más cercano, vamos a ver cómo ya se va a empezar a meter a todos esos barcos y van a dejar, porque antes eran de carbón, ¿sí? Entonces cuando se mete el petróleo es cuando va a haber todos esos avances y se va a ver pues todos esos medios de dónde se extraía todo ese petróleo, y toda esta gama de situaciones en relación al petróleo los vamos a ver que es en el Medio Oriente, en donde estaba muy interesado Inglaterra y Francia de todo ese poder que tenían el imperio turco otomano, y por eso querían ellos abarcarlo, porque de ahí estaba codiciado ese precioso líquido que era el petróleo, y que estaba constituido pues en las regiones del Medio Oriente, en Irán. Aquí vamos a irnos dando cuenta cómo se va a ir sustituyendo por lámparas eléctricas o de gas, y haciendo las funciones en la sociedad de todo ese alumbrado público, y que va a hacer que se derrote pues los conceptos de la noche y se puedan prolongar todas esas horas de labor, y se hagan las soluciones energéticas creadas en la sociedad industrial. Pues, ¿cómo ven todos estos aspectos que tienen que ver en la empresa, en la invención del petróleo, donde aquí pues todo esto se va a empezar a desarrollar en Bakú, en el Azerbaiyán, donde los historiadores, que ya después van a empezar a hacer todo ese movimiento parecido a la fiebre del oro, que se va a suscitar en Bakú, Pensilvania, y hay un pueblo que se llama Titusville, en Pensilvania, donde se va a empezar ya a manejar todos los aspectos de petróleo, y que van a estar ahí todos los derivados del queroseno. Aquí vamos a ir viendo cómo todos estos situaciones que se van mencionando están muy relacionadas con todo esto. Pues esto ha sido todo por hoy y nos veremos en el próximo video.